Hola amigos de Geografía del Poder, bienvenidos a una nueva conversación sobre relaciones internacionales y los contextos de la política mundial. El día de hoy vamos a hablar de un tema que pues prácticamente eclosionó el viernes con la visita del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, a los Estados Unidos, a la Casa Blanca. Pues ha sido un evento, creo yo, que marca lo que ya veníamos comentando sobre el choque entre Estados Unidos y Europa. Algo que quiero comentar y que creo que es muy importante no perder de vista es que la visita del presidente Zelensky, y si tienen la oportunidad de ver la conferencia de prensa completa, es alrededor de 45 minutos de conferencia de prensa, se pueden ver de una manera muy clara muchas de las narrativas que han estado chocando desde que esta guerra, la guerra entre Ucrania y Rusia, inició en febrero del 22 y que enmarca de cierta manera un problema fundamental: el choque entre la verdad política y la propaganda política. Sí, es decir, el presidente Zelensky mantenía de una manera continua, porque obviamente es el guión que necesita mantenía esta discusión centrada en que Ucrania ha estado sola desde un inicio, en que ha mantenido un frente de guerra prácticamente de forma independiente en contra de Rusia, y obviamente fue detenido de una forma bastante puntual por el presidente Trump. El presidente Trump, por muchas dificultades y por muchas problemáticas que se pueda tener con relación a muchas de sus líneas de pensamiento político, en el caso específico de la relación Rusia-Estados Unidos, considero que está teniendo un acierto muy importante, y ese acierto responde o se enmarca en el contexto de establecer un marco de paz que, ojo, el contexto de paz no lo está planteando en un sentido, digámoslo, sin tener un marco de referencia de ganancia económica. Evidentemente Estados Unidos, y lo ha dicho de una manera muy clara, pero al menos hay un marco de honestidad abierta en plantear, bueno, Estados Unidos tiene un interés muy claro en acceder a los recursos de minerales, tierras raras en Ucrania, ¿no? Tierras raras, las principales reservas de tierras raras, recuerden, están bajo el control de territorio que ocupa el ejército ruso. Entonces eso implica que obviamente hay que llegar a una negociación con Vladimir Putin. Y además un elemento muy importante en el marco de la negociación. Si ustedes ven con atención la conferencia de prensa, van a notar que hay un punto en el que, sobre todo cuando se le pregunta a Zelensky sobre el tema de por qué no utiliza un traje, etcétera, es decir, una pregunta completamente irrelevante, pero que fue importante porque daba paso para, digamos, el presidente Trump tratando de una manera cordial y cercana al presidente Zelensky hasta ese momento de la entrevista, bueno, de la conferencia de prensa. Incluso hasta le da una palmada, etcétera. Es decir, había un marco de apertura importante con el presidente Zelensky. El tema va a ser central cuando vuelva de nueva cuenta esta cuestión de la rusofobia, el plantear que el presidente Putin ha roto, lo menciona el presidente Zelensky en varias ocasiones, el cese al fuego desde el 2014, y justamente ahí es donde viene el punto de rompimiento con la irrupción del vicepresidente J.D. Vance, porque el vicepresidente Vance básicamente va a hacer referencia en decir, usted no puede tener esa narrativa, particularmente porque marca un proceso, un marco, digámoslo, de un contexto irrespetuoso hacia la presidencia de Estados Unidos, particularmente por todo este tema de las narrativas respecto a Rusia y respecto a los rompimientos al cese al fuego, ¿no? Y también dentro de la negociación de la conferencia de prensa, que fue muy importante, y digamos que fue muy importante no perderlo de vista, es que el presidente Zelensky una y otra vez insistía en el tema de garantías de seguridad. ¿Garantías de seguridad qué significa? Básicamente está pidiendo el presidente Zelensky que Estados Unidos se comprometiera con Ucrania a enviar tropas. Y lo dice el presidente Zelensky, ¿no? Cuando se da cuenta que Trump no va a caer en su juego y que les dice, bueno, no tienen ustedes la guerra ahora, pero la podrán tener y sus soldados tendrán que luchar.
Esa frase a mí me parece que eclipsa mucho de lo que estamos planteando, lo que estamos viendo ahora en el conflicto en Ucrania. Particularmente porque evidentemente es un conflicto sí entre Estados Unidos y Rusia, pero un Estados Unidos bajo el conducto o el control del sector globalista, de la élite globalista norteamericana, que son quienes perdieron la elección en noviembre pasado. El sector nacionalista estadounidense claramente no quiere la guerra, y eso hay que decirlo una y otra vez, no quiere la guerra. Y no querer la guerra me parece que es algo bien importante por dos motivos fundamentales. El primero creo que tiene que ver con el hecho de que plantear un escenario en el que se puede llegar a un acuerdo, que eso es algo también que está muy presente en el discurso del presidente Trump, al decir hay que llegar a un acuerdo, make a deal, creo que es muy importante, porque insisto, independientemente de que no se comparta la visión del presidente Trump en muchos temas, por ejemplo en el caso de la relación con México, hay muchos elementos importantes que evidentemente eclosionan y chocan con el proyecto político en el poder en México, pero no se puede desconectar que la lógica del poder que se está presentando en el conflicto en Ucrania pues tiene unas implicaciones muy importantes hacia el contexto en el que se están desarrollando importantes dinámicas de cooperación entre Rusia y Estados Unidos. O sea, eso no se puede eliminar del contexto de análisis. Y algo que se vuelve muy evidente es cuando Zelensky trae el tema de los europeos. Si bien Ucrania ha tenido apoyo de Europa, fundamentalmente ¿de quién depende? Militarmente depende de Estados Unidos. Y esa era la misión de Zelensky. Es decir, creo que si observan esa conferencia de prensa en su integridad, se van a dar cuenta también de muchos errores que cometió Zelensky desde un punto de vista de un marco de negociación cuando no tienes fortaleza política. Tienes que concentrar tu interés ¿en quién? Pues en tu principal socio estratégico, en este caso para Ucrania eso se llama Estados Unidos. Y creo que lo perdió. No, es decir, ¿y cuál fue el factor clave para que Ucrania perdiera ese apoyo? La rusofobia. Es decir, hubo un marco ideológico que impactó de una manera muy importante para que Ucrania perdiera sus principales apoyos de tipo político-militar, por lo cual no se pudo llegar al acuerdo o que se firmara ya el acuerdo de minerales, que era lo que el presidente Trump estaba planteando desde un inicio. Entonces es un factor que hay que tenerlo bien claro. Otro elemento importante es cómo Trump interpreta su relación con el presidente ruso Vladimir Putin. Claramente hay una interpretación de iguales. Hay una interpretación de que se puede llegar a un acuerdo cuando se establecen compromisos entre iguales, que eso es justamente un factor que Europa no puede aceptar. Europa no puede aceptar por ningún motivo, pero es un factor ideológico. Europa no puede aceptar negociar con Rusia de tú a tú. ¿Por qué? Porque históricamente los europeos han considerado a los rusos poco menos que inferiores. Entonces ahí hay un factor que, insisto, creo que se debe tener muy presente y no perderlo de vista, ¿ok? Uno o un par de elementos adicionales que considero que valen la pena hacer mención y hacer referencia sobre esta eclosión que se dio. ¿Hacia dónde se dirigió Zelensky después del choque con el presidente Trump y el vicepresidente Vance? A Londres, lo cual nos dice mucho de quiénes son las élites políticas que no quieren la paz. Claramente, lo que hemos dicho en varias ocasiones, ya lo hemos publicado al menos en un artículo, el eje fundamental, el eje entre Londres, Ucrania, Polonia, aunque Polonia ya empieza a mostrar un cierto distanciamiento en función del reacomodamiento político que se está dando alrededor del ascenso del presidente Trump, y dos actores clave, obviamente Inglaterra, bueno, Londres, Inglaterra y Francia, ¿ok? Entonces es muy evidente cómo son las élites europeas
las élites globalistas las que no están dispuestas a llegar a un acuerdo con Rusia y por tanto establecer mecanismos de paz y obviamente conformar una arquitectura de seguridad que pueda establecer una nueva lógica en las estructuras de poder en Europa. Creo que eso es infinitamente importante. Y simplemente cerrar con la siguiente idea. El presidente Trump también fue muy enfático en decirle a Zelensky: usted está jugando con la Tercera Guerra Mundial. Es decir, creo que eso también evidencia que hay sectores liberales, que son los que están, digámoslo, a cargo de todo ese sector financiero transatlántico, que sí están dispuestos a llevar al sistema internacional a un contexto de una Tercera Guerra Mundial. Entonces ese choque fue muy importante, fue abierto, y creo que nos va a dar mucho para analizar en las próximas semanas. Y bueno, si les gustó lo que estamos haciendo aquí, por favor compártanlo, denle like y nos vemos en un próximo video. Un saludo a todos.